Frente Amplio y el PIT-CNT impulsaron someter a referéndum 135 artículos de los 476 que tiene la Ley de Urgente Consideración aprobada el año pasado en el Parlamento. Y 33 de esos 135 artículos son sobre normas relativas a la seguridad pública. Santo y Seña procuró durante meses un debate en vivo, pero al no ser posible, decidimos entrevistar a representantes de ambos bandos como el senador nacionalista Gustavo Penades, el senador del Frente Amplio Alejandro Pacha Sánchez y los penalistas Andrés Ojeda y Diego Camaño. Hace unas semanas, los opositores a estas normas difundieron un spot con algunas afirmaciones por lo menos cuestionables. No voy a negar la inseguridad, pero sí que la solución sea que la policía pueda detener a alguien sin avisarle inmediatamente a la justicia. O que es la ley de la selva, donde todos tengamos que salir a comprar armas para actuar en defensa propia. La LUC tiene 108 artículos en el capítulo de seguridad. Nosotros pretendemos derogar 33. Yo creo que hay algunos elementos más punitivos. Más punitivos, más represivos. ¿La LUC es más punitiva y más represiva? No, la LUC lo que establece le da a la policía mayores herramientas para aplicar algún tipo de sanciones de carácter penal a delitos en los cuales consideramos que producto de la generalización que muchos de ellos han tenido, fundamentalmente los vinculados al narcotráfico, implican de que tengan que haber nuevas penas y nuevas figuras delictivas. Pero no es una ley de carácter represora como se le pretende hacer ver. Y como orientación general yo creo que es errónea, porque ya se ha demostrado con otras modificaciones anteriores que van en esta línea que no producen los resultados esperados. Todos los gobiernos, todos, sin excepción, de la dictadura para acá, Sí. han sido progresivamente más punitivos. Y en el fondo es una decisión de política criminal del gobierno. Nadie esconde la liebre acá. Hubo una campaña electoral, Sí. se dijeron cosas, se dijo lo que se iba a hacer, la gente votó, eso se escribió y se votó en el Parlamento. No hubo ninguna moqueta. El primer tema, casi que excluyente, es el tema de la seguridad pública. Claramente nos tenemos que mirar a los ojos, con el corazón caliente y con la sangre fría. Tiene que haber un mensaje que atraviese todo el país. A la delincuencia se le terminó el recreo. Si gana el Partido Nacional, a la delincuencia se le terminó el recreo. Hay un agravamiento de penas. Sin duda, pero eso no tiene discusión. Hay una voluntad de mayor castigo, está fuera de discusión, que es una decisión del gobierno legítimamente electo. Uno de los asuntos más cuestionados por la oposición son los cambios establecidos en el artículo del Código Penal sobre la legítima defensa. En particular, hay un agregado que es el más discutido y que dice: cuando la defensa deba ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial, la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende. Con lo cual esto genera un elemento muy peligroso. La propiedad pasa a ser más importante que la vida. Los dos están consagrados en la Constitución de la República. El orden es primero el derecho a la vida, segundo el derecho a la propiedad. Entonces, en ese sentido, es al juez al que le compete determinar y calibrar a través de las pruebas que le presenta al fiscal. Lo que me parece a mí es que no se puede entender y extender o estirar este concepto de tal manera que se presente como es una barbaridad que alguien que está defendiendo el derecho a su propiedad pueda terminar o abatir con la vida del que la está infringiendo. Eso lamentablemente puede llegar a suceder, pero en definitiva quien está delinquiendo es la otra persona. Y hay un concepto que permanentemente al que tú hacías referencia recién, la ley está presente, que es el concepto de la racionalidad. Esto no es gatillo fácil, esto está encuadrado dentro de un marco de una causa en la que lamentablemente se puede terminar con la vida de una persona que viene a delinquir, que el que se defiende no sabe si lo que viene por la propiedad o también por la vida de las personas que amoran en la casa o que están adentro de un auto. Puede no haber habido un riesgo para la vida de la persona para actuar en legítima defensa. O si tú crees, una especie de gatillo fácil frente a delitos contra la propiedad. Para vos esto es gatillo fácil. Sí. La ponderación vida-propiedad la va a seguir haciendo un fiscal y un juez. Y si vos me decís a mí, ¿se puede matar al que te roba una oveja? Mi respuesta más sincera, ni más ni menos que antes.
El artículo 26 del Código Penal, que defiende legítima defensa y detalles, en los sustantivos se mantiene igual. Como verás, el artículo en ningún lado dice qué derechos puedo defender yo en legítima defensa. No dice usted puede defender la vida, usted puede defender... No dice en ningún lado eso. Sin embargo, antes de la reforma que la LUC interviene, siempre se entendió por parte de quienes nos dedicamos a esto que los derechos defendibles en legítima defensa son los que están en el artículo 7 de la Constitución, los derechos fundamentales de las personas. Vida, integridad física, honor, trabajo, libertad y también propiedad. Si me preguntas a mí, siempre estuvo incluida. Cuando vos la pones en el texto de la ley, lo dejás fuera de discusión. ¿Esto quiere decir, como dicen algunos senadores del Frente Amplio, que yo puedo matar a alguien porque me roba una oveja a partir de la LUC? Bueno, eso es un disparate, ¿tá? Nadie refundó, la LUC no refundó el Uruguay y no refundó la legítima defensa. Otro agregado es que se detallan las dependencias del hogar en que se puede ejercer la legítima defensa y además se incluye a los establecimientos agrarios. Se hace una ampliación de los lugares físicos en donde se puede actuar en la legítima defensa. En el caso de las viviendas es las azoteas, las barbacoas, los patios, etcétera, etcétera. Y en el caso de los sectores rurales se extiende a los galpones y a otras áreas que ya tiene que ver con que tengan cierta racionalidad, la proporcionalidad ahí, pero no se sabe muy bien cómo se va a delimitar. ¿Está mal eso? Yo creo que es una extensión excesiva. Pasan por arriba de la azotea de tu casa. Está mal. Ahora, ahí no está operando, ahí no está en riesgo, no te están agrediendo si están pasando por ahí. Seguramente pueden llegar a querer cometer un delito en la casa de al lado o tal vez en la tuya. Esto no quiere decir que es la ley del oeste dentro de mi predio. No. El spot, si vos mirás el famoso y polémico spot de promoción de la derogación, dice: no quiero vivir en un país donde tengo que armarme para enfrentar a los delincuentes. ¿O qué es la ley de la selva, donde todos tengamos que salir a comprar armas para actuar en defensa propia? Bueno, en ningún lado la LUC dice que haya que armarse para enfrentar a los delincuentes. Ahí lo que está cuestionando en todo caso el spot es esta sensación que yo doy y algunos argumentos que se han dado de que ahora con la legítima defensa nos vamos a poder defender todos. Hay un problema de mensaje. Entonces, en todo caso, lo que trata de revertir el spot, ¿no?, es tratar de decir, el mensaje acá es las soluciones de que vos te tenés que defender de los delincuentes vos por mano propia, no es el camino. Acá lo que hay que hacer es tratar de prevenir el delito y lo tiene que hacer la policía, y reprimir el delito y lo tiene que hacer la policía, que para eso está. Hay que ser semiólogo para decodificar todo el mensaje ese, porque la verdad... Imagínate que hay que ser igual de semiólogo para decodificar el mensaje de la libertad, ¿no?, que es el spot del gobierno. Hay que tener mucho cuidado con dar un mensaje que ahora la respuesta es estamos protegidos para reaccionar frente a cualquier manera. Y ese es uno de los principales problemas de la ley, que como que da una sensación de cierta protección que es falsa. Ahora bien, ¿hasta dónde la defensa de la propiedad justifica la exoneración de responsabilidad de quien mate a un delincuente? Seguirá siendo determinado por fiscales y jueces. Hay que estudiar cuál es la intención. La intención no puede ser va y te mata porque el tipo está tocándote el pestillo del auto. Eso es una cosa. Otra cosa es si el individuo que se está defendiendo y está defendiendo su propiedad ve amenazada la situación de vulneración a la que se puede ver enfrentado. Pero ¿matarlo porque se lleve el auto? No, bueno, en algunos casos es justificado, en otros casos no es justificado. ¿En qué casos es justificado? Porque el problema no está que es matado. El problema es el tipo intentó defenderse y defender su propiedad, y en el caso lo que hace es proceder a disparar y lo que ocasiona es la muerte de la otra persona, y la otra es que fue y le pegó un tiro en la cabeza porque el tipo estaba al lado del auto. Son circunstancias totalmente diferentes. Es la justicia la que lo debe determinar. El tipo que se está entrando en tu casa o al galpón de tu establecimiento, bueno, según las circunstancias. La justicia debe tener todos los elementos, el fiscal debe tener todos los elementos para presentar ante el juez que termine confirmando o no si se le puede aplicar a él, a la persona que ejerce su legítima defensa, la posibilidad de ser exonerado o la posibilidad de no serlo. Los últimos años de la administración del Frente Amplio, ninguna persona que defendió su propiedad y como consecuencia de eso abatió al delincuente, terminó presa. Son muy pocas las circunstancias que eso ha sucedido. Otro asunto que es impugnado por la oposición y defendido por el oficialismo es un conjunto de normas relativas a la actuación policial. En este sentido, la LUC
creó el delito de resistencia al arresto, con una pena de 6 meses de prisión a 4 años de penitenciaría, y el de agravio a la autoridad policial, con 3 a 18 meses de prisión. Lo que establece es un respaldo a la policía, como por ejemplo que se entiende que es un delito que vos agarres y escupas a un policía, o un patrullero ingresa a un barrio y le llenan el patrullero de pedradas. ¡Oh! Por supuesto que de ahora en más eso se considera una... ¿Ahora es más represiva? Por supuesto que sí, y se busca que sea así, porque la policía tiene que ser respaldada en su acción, que es lo que la gente quiere. El peligro que expresan es que los desbordes policiales... Bueno, pero los desbordes policiales no están relacionados con la LUC, están relacionados con eventualmente si existen o no por parte de la policía algún procedimiento indebido. Pero ese desborde se puede ocasionar con la LUC o sin la LUC. Esta idea de darle más amplitud y más poderes a la policía como una forma de lograr más seguridad, por un lado, esa idea ya puede ser puesta en cuestión porque no es cierta, y por otro lado, porque hay criterios o parámetros que hacen de que cuando la policía utiliza la fuerza lo debe hacer de un modo proporcional, de un modo racional. Si bien todo eso no se deroga, hay como un mensaje de una mayor, vamos a decir, posible impunidad para actuaciones policiales indebidas. Yo creo que los buenos policías no necesitan estas modificaciones. La policía ya tiene el cumplimiento de la ley, o sea, tiene todo un marco legal anterior a la LUC que ya la protege adecuadamente. El sindicato policial dice que hoy se sienten más protegidos. El problema es que la sensación de seguridad no es el camino para legislar. Yo me siento más protegido, no creo que se sienta más protegido por ese camino. El Código Penal uruguayo ya tiene estipulado otros delitos que son mucho más eficientes a la hora de atender estas situaciones. Por ejemplo, la resistencia al arresto, el desacato, las lesiones. Creo que la resistencia al arresto tiene un margen de acción novedoso que adelanta el castigo, aparte de conducta que no tiene que ver con el desacato, porque se puede resistir el arresto sin menoscabar directamente la autoridad del policía. No pasó que tengamos miles de casos de discrecionalidad policial, que tengamos denuncias de abuso y policías formalizados. ¿Te parecen incorrectos esos delitos? Me parece que son más bien un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, ahora si llegás a un barrio, te apedrean el patrullero, cosas que pasan y todo eso, lo escupen al policía o lo que sea, ahora hay un delito para meter, más allá que es un delito con pena menor, ¿no? Un delito con pena menor es un delito que ya estaba previsto anteriormente bajo el desacato o otras figuras, el atentado, o había otras figuras en el Código Penal. Creo que son delitos de lo que se llama como derecho penal simbólico. Es como para, digamos, darle a la policía el mensaje de acá se crea un nuevo delito para un mayor respaldo. Sí. ¿Está mal? ¿Qué medida? No es que esté mal o que esté bien. Está bien utilizar el derecho penal para mandar mensajes simbólicos cuando realmente el respaldo a la policía pasa por otro lado. ¿Por dónde pasa el respaldo a la policía? El respaldo a la policía pasa por los recursos, la capacitación, la profesionalización, y yo no veo nada de eso en la ley. También es cuestionada por la oposición la modificación de un artículo de la Ley de Procedimiento Policial, de forma tal de que ahora, si a una persona se le pide identificación y no la tiene, puede ser conducida a dependencias policiales. La policía ya te puede solicitar la identificación sin la ley de urgente consideración. Acá se da una situación en donde podría llegar al extremo, que a este le sumamos los otros artículos, es, yo salgo sin cédula, ¿qué pasa? Me llevan a la comisaría. Sí. Por no tener cédula, en realidad me tienen que llevar a la comisaría si se sospecha que yo cometí un delito, si se sospecha que yo participé de un delito, pero no por no tener la cédula. La posibilidad de que la policía te pide la cédula para identificarte, lo pretenden derogar. Me parece una barbaridad. Ese procedimiento ha permitido, entre otras cosas, que muchas personas requeridas hoy por la justicia, hoy estén presas. Por solamente el episodio de que un policía lo paró y dice, señor, ¿me permite su documento? Ahora, ¿desde cuándo eso puede ser considerado una pérdida de libertad? ¿O desde cuándo eso puede ser...? Ahí dice, ese artículo dice que si no tenés el documento te llevan a la comisaría. Y a proceder a la investigación. ¿Y qué de malo tiene? Todos los que nos criamos en el Uruguay, tu vieja te decía varias cosas, entre otras, no te olvides de la cédula cuando vas al baile. Sí, porque cuando yo era chico había racias. Pero acá no, las racias no existen. Acá no está previsto nada de eso. Hace 1 año y medio que la LUC está vigente y no hubo una sola racia ni nada. En cambio, sí, hay varios delincuentes requeridos por la justicia que están hoy presos, producto de que un día en una esquina un policía le pidió que se identificara con la cédula.
Otro cambio objetado por la oposición es el que amplía de 2 a 4 horas el plazo de la policía para comunicarle a un fiscal la detención de un individuo, aunque en el polémico spot contra la LUC se lo dice de otra manera. No voy a negar la inseguridad, pero sí que la solución sea que la policía pueda detener a alguien sin avisarle inmediatamente a la justicia. ¿Qué artículo de la LUC me comí? Antes de la LUC, el Código del Proceso Penal disponía que una vez detenida la persona por un presunto delito, el policía o la seccional o el comisario tenía 2 horas para comunicarle a un fiscal el hecho y la detención. Ese plazo pasó de 2 a 4 horas. Fin de la modificación. ¿Por qué pasó de 2 a 4 horas? Eso no es un tema operativo, porque fíjate que vos tenés detenciones, un fiscal que le revienta el teléfono todo el día. Si el policía tiene 2 horas, está obligado a llamarlo a cada rato. Si tiene 4, de repente puede juntar 2 llamadas. En el propio spot dice que la comunicación no es inmediata. Sí, tampoco era inmediata antes, porque 2 horas no es inmediato, y si la LUC se deroga, no pasa a inmediato. Vuelve a 2 horas. Y el oficialismo dice, es por razones prácticas, porque los fiscales están atorados. Hay una discusión que tiene que ver con razones prácticas. Desde nuestro punto de vista, aquí se habilitan un conjunto de artículos. Por ejemplo, las declaraciones voluntarias en la comisaría. Sí. Esto es una lógica vieja de la policía que buscaba, en vez de encontrar pruebas, ¿qué buscaba? Declaraciones, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué es lo que termina pasando? Que una persona declara en una comisaría y eso no tiene tanta validez que lo que declara en un juzgado o frente a un juzgado, o frente a un fiscal. Con lo cual... No, lo que vale es lo que declara después. Por supuesto. Entonces, esa es una lógica que orienta a la policía en otro camino. Acá la policía tiene que orientarse a encontrar pruebas y a demostrar esas pruebas luego frente a un fiscal o frente a un juez determinado, si se lleva a ese proceso, porque ahí viene la clave para resolver los casos. A ver, no se pierde ninguna garantía porque tú podés declarar en la comisaría sin la presencia de tu abogado o del fiscal y llegás a la instancia de declarar ante el fiscal con tu abogado y cambiaste de estrategia y cambiaste tu relato y no pasó nada. El relato que vale es el que se hace delante del fiscal y del abogado. Lo que el primer testimonio puede servirle a la policía es para la búsqueda de pruebas, para que el fiscal pueda tener elementos como para poder encausar al individuo. Al fiscal lo que le sirve es estar cuanto antes en contacto con el tema para dar las directivas. Y yo prefiero una policía profesional y que esté en contacto inmediato y directo con el fiscal. No veo cuál es el problema con eso. Hay un mito de creer. No, que el fiscal puede estar muy atareado y puede tener en la Eso bandeja. lo determina el fiscal puede determinar eso libremente. Ahora, lo que también puedo decir es que a 15 meses de aplicar la ley, esto no ha traído problemas. Y yo creo que una derogación es un mensaje de desaliento directo a la actividad policial, y de desconfianza y de recelo. Bien, hasta aquí la primera parte de este informe sobre lo que dice la LUC en relación al capítulo de la seguridad. Claro, 135 artículos, vamos de a poco, ¿no? Pero creo que sirvió para muchos de ustedes enterarse cuáles son esas novedades y los distintos puntos de vista a ese respecto. Vamos a seguir después de la tanda, por supuesto. Son 33 artículos el capítulo de seguridad. Está. Si le dedicáramos a todos los artículos 1 minuto a cada uno de los que entrevistamos, estaríamos 2 horas. Vamos a repasar algunos de los aspectos más importantes del capítulo de seguridad de la LUC y los invito a leerla, obviamente, ¿no? Sí. Hay algo que hay que tener presente. La LUC está vigente, estos artículos están vigentes. Sí, desde el año pasado, mediados del año pasado. Entonces, cuando se habla de gatillo fácil, no ha habido casos llamativos de gatillo fácil. Esa es una realidad. O sea, puede ser un temor válido, pero en los hechos eso no se ha dado. Sí se ha dado, por ejemplo, y obviamente es una norma más punitiva, que ha aumentado la cantidad de presos. Miraba que llegamos en los últimos días a un récord en la cantidad de presos en nuestro país. Y algo que ver tiene la LUC, por supuesto. Y era el objetivo. También es cierto que el propio ministro Heber anunció la construcción de 3 nuevas cárceles en un acuerdo con el Ministerio de Economía, teniendo en cuenta precisamente la cantidad en aumento de reclusos. Bueno, una cosa que es clara es que la LUC es más punitiva en materia de seguridad. Eso es así. Sí. La cuestión es si la ciudadanía lo quiere eso o no, eso lo van a definir a las urnas y los distintos partidos políticos lo quieren. Es claro que también en la campaña electoral el gobierno que ganó y el presidente que ganó la elección había
dado un mensaje Sí. de más dureza con la delincuencia. Yo no sabía que la frase "se terminó el recreo" fue dicha por primera vez por la calle. Y la calle después la popularizó Manini Ríos. el general Manini, y la calle decía, pero yo la dije primero, yo me acuerdo. Lo vimos en un acto, ¿no? Sí, lo dijo Acto en en un el año acto 2018. Mira vos. Bueno, pero sí, ese era el concepto. Bueno, ¿y se acuerdan de la reforma de Guapo Larrañaga, Vivir sin Miedo? Daba unos pasos más, no llegó a tener el apoyo popular. Pero hablando de Larrañaga, algo interesante, porque uno de los que impulsó la inclusión de normas relativas a la seguridad pública precisamente fue el fallecido Guapo. Y vamos a ver un tuit. Este tuit es de un evento de Alianza Nacional en el día de ayer, ¿no? Y dice, habla Luis Calabria, director del Ministerio del Interior, en defensa de la LUC. Y fíjese lo que dijo. Fue Jorge Larrañaga quien impulsó que el gobierno presente la LUC más allá de la pandemia. La seguridad mejoró porque hubo un cambio de mando y porque luego cambiaron las normas. O sea, habla de dos factores, dos razones que llevaron a la caída en las denuncias de delitos, ¿no? Sí, está claro que el oficialismo dice que la LUC sirvió para la mejora de la seguridad pública, y para la oposición lo que dice es que lo que sirvió para que bajaran los delitos fue la pandemia. Es una discusión si la LUC sirvió o no, más eterna que el decanato internacional de Peñarol. Y yo te diría que creo que parte y parte. Ahí puede haber de todo. Parte y parte. Ojo, también la gestión a nivel del Ministerio La del gestión, Interior, ¿no? bueno, el Frente Amplio, yo hablaba con el Pacha un poco más allá, me decía, bueno, también hay una cuestión de gestión más allá de la LUC. Cambiaron la modalidad de patrullaje y todo eso. Bien. Lo que sí parece claro, porque todavía hablamos del eventual referéndum, casi seguro referéndum, todavía no es oficial, pero hubo novedades en las últimas horas, ¿no? Sí, esta semana la Corte Electoral anunció que faltan 84.000 firmas nada más para ratificar el referéndum, falta validar solo 84.000 firmas. Por eso ambos bandos están en campaña, porque saben que va a haber, a principios de diciembre más o menos, se va a conocer y concretar y anunciar que va a haber un referéndum a principios del año que viene, ¿no? Hubo un taller justamente el viernes que generó cierta polémica porque lo daba Por el nombrete, Poder ¿no? Ejecutivo. Taller de trabajo para periodistas sobre la LUC. ¿Por qué así por el nombrete? Taller de trabajo, era Sí. lo que generaba cierta polémica. Porque ahí que hubo, yo no sé fue por una qué hablé con algunos de conferencia, ellos. fue una conferencia. Finalmente lo que fue una A ver, conferencia. pero fueron conferencia. Por lo 40 que yo tengo periodistas. entendido, había jerarcas, ¿no? Estaba el Jerarcas. prosecretario de la Presidencia, estaba Maciel, su secretario de Interior, etc. Había una cantidad de periodistas de distintos medios y podían hacer consultas también, Sí, ¿no? les preguntaban Sí, sobre sí, distintos sí, sí. aspectos. Y el Frente Amplio dijo, queremos tener también nuestro espacio pago por el gobierno. Claro, Se como si sonía no que tuviera gratis. espacio. Es una chicanita también. No, la parte de taller sobre la LUC sonaba unas cosas instructivas del gobierno hacia los periodistas. Sí, bueno, tenía sí. ese nombrete. Los periodistas trabajamos libremente, si nos queremos informar de la Sí, LUC, hacemos como sí, queremos. Voy, le pregunto a Penades, sí, al Pacha, si sí. quiero no voy a esa conferencia, y si quiero Sí, voy y hablo, sí, lo busco por la mía. Sí, y así ocurrió, y Y así ocurrió. muchos fueron de izquierda y de derecha. No, fueron La cosa, todos. fueron muchos periodistas. A ver, es farragosa, y a veces está bueno entender, bueno, cuál es el punto de vista del gobierno para explicar en qué consisten estos artículos. Vos te lo leíste, ¿no? Todo lo de Lo que seguridad. pasa es que yo prefiero ir mano a mano con el jerarca y no con 40 periodistas Ah, más. yo prefiero- también, pero conozco gente muy respetable que fue Sí, de un sí, lado y del fueron de otro. todo. No y te es lo válido. ibas a perder, además, porque si alguno decía un disparate, vos ibas a estar ahí para anotarlo. Che, también estuviste en algunos actos, lo vamos a ver después de la tanda. Por ahora hay actitos, ¿no? Porque falta Actitos, para el todo. referéndum del año que viene. El Frente Amplio tiene actos más grandes porque está en campaña para las elecciones. Las elecciones del 5 de diciembre. Del 5 de diciembre. Pero los actos por la LUC son 4 sillas y 3 personas. Bueno, después de la tanda nos metemos en otros capítulos y artículos vinculados al tema de seguridad. Van a escuchar las distintas voces, Penades, Pacha Sánchez, Andrés Ojeda, Diego Camaño. Bueno, para escuchar todas las campanas y para informarse. El bastante capítulo de la seguridad es uno de los fundamentales, es el que abordamos hoy. En otro programa vamos a abordar otros aspectos muy sensibles, como la educación, como el tema de los combustibles, de los alquileres. Pero en esta segunda parte nos vamos a concentrar en otros artículos de ese capítulo, En ¿verdad? otros artículos van a estar opinando, como siempre, Penades, Pacha Sánchez, Camaño y Ojeda. Claro, porque quisimos hacer un debate y al final no había mucho quórum y bueno, los entrevistamos, confrontamos y ahí tenemos la riqueza de los argumentos de uno y otro lado, porque todo se sabe.
Tanto en el oficialismo como en la oposición se reconoce que la LUC es más punitiva y eso se materializa en algunos artículos. Por ejemplo, para los delitos de rapiña, copamiento y extorsión se elimina el beneficio de la libertad anticipada. También hay un cambio en el régimen de redención de pena por trabajo y estudio que se elimina para delitos más violentos y graves como los sexuales, copamientos, secuestros y homicidios especialmente agravados. La posibilidad de que personas privadas de libertad por delitos de carácter gravísimo no se le aplique la reducción de pena. Homicidio, abusos sexuales, violaciones. Es verdad, no se le va a aplicar de ahora en más la reducción de penas que se tenían, por ejemplo, por días de trabajo adentro de la cárcel o por días de estudio. Son todos condenables y que todos merecen que las personas sean privadas de libertad, pero yo creo que nosotros tenemos que partir de la base de generar las condiciones para que ese proceso, ¿verdad?, permita que esas personas adquieran otras destrezas, que no sean las de robar. El aumento de la reclusión, Sí. la opinión, es que va en contra de la rehabilitación y la reinserción social. Bueno, eso es discutible. Generalmente, esto también es bueno decirlo para los que están intentando derogar la LUC, los mismos informes que se presentaron por parte de integrantes de la academia en contra de la opinión como la que tú haces referencia, pasaba también cuando se aumentaron las penas en gobiernos anteriores, se presentaban y decían exactamente lo mismo. La academia en nuestro país está en contra del aumento de penas. Y la LUC no es la ley que ha aumentado más penas, se vienen aumentando penas desde la década del 90. Los políticos están a favor del aumento de pena. Los políticos y en muchos casos la gente está a favor del aumento de penas. Es un sistema penal que es muy duro y que no viene de la LUC, que viene de antes. Se fue agravando siempre la dureza. Desde el año 95, sostenidamente, y yo diría que en los últimos 15 años, claramente. Se incrementaron los delitos, se restringieron las posibilidades de libertades anticipadas. Hay un artículo en la Constitución, el artículo 26, que dice que las cárceles deben servir para resocializar. ¿Qué vamos a hacer como Estado? ¿Vamos a renunciar, vamos a trancar, que nadie salga en libertad anticipada, no le damos incentivos a ningún preso, los ponemos en las peores condiciones posibles? ¿Y cómo van a salir esas personas? Después voy a tener peores problemas. Fracasó la resocialización, vuelve a cometer un delito. O sea, la LUC lo que hace es agravar cosas que ya existen y lo que establece es ser más severos con delincuentes que cometen delitos de carácter gravísimo. O sea, si vos pretendés buscar en la LUC algo que le aumente la pena a una persona, a un gurí que robó un par de championes, no lo vas a encontrar. El Frente hizo un conjunto de políticas y nosotros no logramos bajar la cantidad de delitos, ¿no? Y creo que esa es una de las razones por la cual también la sociedad de alguna manera generó cierto castigo hacia el Frente. Entonces nosotros somos autocríticos con esa situación, hay que buscar mecanismos para resolver los problemas de seguridad, no creemos que estén en estos 33 artículos. El gobierno frente amplista de Bonomi pretendía mucho castigo y mucha represión en sus leyes. Bonomi fue el que mandó al Parlamento la ley de faltas que te lleva preso por dormir en la calle. Algunos creen que aumentando penas se logra disminuir la vocación delictiva de algunas personas, ¿no? Eso está demostrado que no funciona. Eso es lo que hizo, aumentar penas es lo que hizo el Frente Amplio en los 15 años de gobierno. Aumentó en algunos delitos aumentó penas, en otros no. Incluso hoy me decía la academia, cada vez que ustedes proponían aumentar penas, les decía, les venía en contra. No es el camino, claro, porque en realidad está demostrado por la evidencia científica que el incremento de pena lo único que genera es hacinamiento. Y el hacinamiento genera dificultades para justamente la rehabilitación de presos. Pero estás en contra de lo que hizo tu partido durante 15 años. No, yo no estoy. Yo tuve algunas críticas con las cosas que hizo mi partido en algunos temas, no en todos. En algunos temas, con algunos incrementos de pena no estaba de acuerdo y los acompañé por disciplina partidaria. Entonces me parece que lo que hay que hacer para resolver los problemas de seguridad es intentar cortar la carrera delictiva de la Universidad del Delito. Y para eso hay que buscar un conjunto de mecanismos. 10 años como legislador, donde Bonomi estuvo al frente. La frase, lo que hay que hacer para resolver los problemas de seguridad, suena un poco criticable. Ahí tengo dos explicaciones que me parece que son claves. Primero, los delitos en Uruguay crecen desde la década del 90. Sí. De manera interrumpida. Entonces, el argumento de que ustedes ya estuvieron, en todo caso, los partidos que hoy están en el gobierno ya estuvieron. Nosotros tenemos nuestra cuota parte de problemas, porque estuvimos trabajando
durante 15 años en el gobierno, hicimos algunas transformaciones que son importantes, cambios en la sociedad uruguaya, pero en el caso de bajar la cantidad de delitos, no los pudimos bajar. Hay un problema en materia de seguridad que atraviesa todo el sistema político. Derecha, izquierda, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado. Creo que todos los partidos que han estado en el gobierno han tenido esta misma tentación punitiva y la han expresado con distinto énfasis. Y respecto a la extensión de las penas por la vía del recorte de beneficios, el gobierno aduce que si se deroga la LUC, habrá más de 1.200 condenados durante su vigencia que podrían salir antes de la cárcel. A la persona privada de libertad, al condenado, se le aplica la norma más benigna. Si tú fuiste internado o recluido en una cárcel porque cometiste un delito y ese delito luego se modifica la ley y eventualmente desaparece, la justicia te tiene que liberar inmediatamente. Cae el recorte de beneficios de libertad anticipada. Esa sí es una falsedad. ¿Por qué? ¿Viste? Porque en realidad puede haber esa cantidad de personas que pueden llegar a solicitar la libertad anticipada y un juez se la otorgará o no. ¿Tá? Y cuando uno mira la cantidad de libertades anticipadas, lo cierto es que son las menos, las libertades anticipadas, de los delitos graves antes de la LUC. Porque los jueces no dan libertades anticipadas en los delitos graves. Entonces decir que 1.200 van a salir es falso. Hay un relevamiento que desde que rige la LUC hasta ahora hay más de 1.200 rapiñeros que vieron recortados sus beneficios y que volverían a tenerlos y eso permitiría que salieran antes. ¿Podría ser? No creo, porque los criterios de libertad anticipada de los jueces son mucho más estrictos de lo que los políticos o los legisladores dicen que son. Ellos acusan a la LUC de represora, sin embargo, cuando el ministro Heber les dice que algunos presos van a salir, salen como desesperados a aclarar que eso no va a pasar. Y yo pregunto, ¿no es lo que quieren? Si la LUC es represora y mete en prisión a gente por cosas que ellos creen que no están bien, por ejemplo, nuevos delitos, por ejemplo, aumentos de pena, por ejemplo, restricciones de beneficios que ellos pretenden derogar, deberían decir con todas las letras que pretenden menos cárcel. Eso es, gente que sale y también gente que no va a entrar, que sí entraría estando en la LUC. Lo que nosotros queremos es que la libertad anticipada la defina un juez y no la ley, porque hay que estudiar caso a caso. Como también es tremendamente falso lo que escuché decir al senador Botana, diciendo, si gana el sí no vamos a poder caminar por la calle. No se podrá andar más por las calles porque la inseguridad va a campear y va a haber un plebiscito, un pronunciamiento de respaldo a los delincuentes. Porque bueno, eso significaría el triunfo del sí. Creo que son conceptos demasiado radicales, que se usan en la argumentación, pero que no reflejan lo que va a suceder en la realidad. También tenés compañeros de coalición como Botana que dice que no se va a poder salir a la calle. A ver, cada uno tiene derecho a decir lo que tenga ganas de decir. Yo creo que la LUC no refundó al Uruguay, trató de ser una herramienta más en la caja para poder trabajar. Obviamente, yo no le voy a mentir a nadie, digo, el país no se va a morir si la LUC deja de estar, pero en una realidad, y en todos los lugares donde yo paso y en todas las ligas del mundo, cuadro que gana no se toca. Y si los delitos bajan y las cosas mejoran y la LUC es una herramienta, yo no veo una razón para golpearla, salvo que uno realmente quiera atar al gobierno y que tenga peores resultados. Otro capítulo de agravamiento de penas refiere a los adolescentes infractores. En el capítulo de adolescentes en conflicto con la ley hay tres o cuatro modificaciones importantes. Una de ellas tiene que ver con el incremento de penas para algunos delitos. De 5 a 10 años. De 5 a 10 años, ¿no? Pero acá, ¿el gobierno de Mujica no lo promovió eso? No, Eduardo Bonomi en su momento planteó la posibilidad de analizar la posibilidad de aumentar, digamos, ese de 5 años y ese mínimo, ¿no? Y algunos cambios se hicieron con respecto a los mínimos, ¿no? Por ejemplo, originalmente el Código de la Adolescencia no tenía ningún mínimo para ningún delito y luego se colocaron algunos mínimos para algunos delitos, ¿no? Acá el problema que vos tenés es el siguiente. En primer lugar, 10 años, ¿verdad? Para una persona de 13 años es casi la mitad de su vida.
Cuando en realidad el principio que debería regir es el principio de buscar, de alguna manera, de rehabilitación. Menores infractores que hayan cometido delitos gravísimos, homicidio, violación, delitos sexuales, su internación se traslada de 5 a 10 años. Bueno, porque se entiende, entre otras cosas, que los 5 años no eran suficientes de internación para poder lograr la reeducación de estos jóvenes. En ese sentido, sí, es verdad. Producto de que todos los actores que participan de la reeducación de estos menores dicen que muchas veces 5 años, que nunca son 5 años, porque se aplican permanentemente beneficios en la reducción, y en ese sentido a veces están meses, implicaban que eso no podía ser suficiente. Otro cambio que introduce la LUC es que se mantienen los antecedentes de los menores en casos de delitos graves hasta años después de cumplida la mayoría de edad. Los antecedentes quedan registrados para cuando son adultos. Nosotros discrepábamos con esa idea. Pensamos que la gente no es posible rehabilitarla. Yo parto de la base de que el ser humano se puede rehabilitar, puede cambiar, ¿no? Porque si partiera de la base de que no, tendría que estar a favor de la pena de muerte. No ¿verdad? Necesariamente. Bueno, sí. O penas más graves o más perpetuas. Bueno, está bien. Yo no estoy ni de acuerdo con la pena perpetua, ni estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque creo que siempre hay que darle la oportunidad a las personas que se rehabiliten. ¿Tá? Y parte de esa rehabilitación es buscar mecanismos, tanto en el proceso cuando se priva de libertad, de darle otros instrumentos para que se pueda reinsertar, así como también mejorar las condiciones de inserción una vez que salieron de la cárcel. Porque cuando vos tenés antecedentes, ¿verdad? Nadie te contrata. Nadie te contrata, pero también el hecho de que vos tenés un antecedente por violación es un dato que muchas personas de repente es bueno tenerlo. O un antecedente por homicidio, es bueno tenerlo, ese dato. Sí, sí, está bien. Ahora, contar con ese dato, ¿no? Sí, sí, pero esos datos son datos personales que lo tiene que tener la justicia en este caso, pero también es cierto que tenemos que buscar la forma de que las personas puedan acceder por la vía del trabajo, sí, ¿no? A defender sus ingresos. Ahora, si nosotros generamos obstáculos para esa situación, seguramente lo que tengamos como resultado es que las personas que ingresaron en una carrera delictiva no salgan. Otro agravamiento de pena que impuso el gobierno a través de la LUC es el relativo a las bocas de droga, ya que se incluye como agravante cuando se utilice un hogar como lugar de venta, depósito o distribución de estupefacientes, pero la oposición también lo quiere impugnar. Porque se entiende que la generalización que se está viviendo en ese sentido debe de ser por todos los medios desestimulada. Y entre ellos, lamentablemente, tiene que ser el que vos en tu casa no podés tener una boca de pasta base. No es boca, es depósito. Que vendas en tu casa también, dice. Sí, depósito, venta o distribución. Está, venta es boca. Venta es boca. Ahora, depósito, si aparece, tenés un gurí que tiene una marihuana ahí guardada y no sabe los padres, depósito. Entonces vas a poner la misma pena que darle droga a una persona sin su consentimiento. Vas a poner la misma pena que darle droga a un menor y que, por ejemplo, muera por esa situación. No, ahí hay un problema de dosimetría. Pero más allá de la discusión sobre los 135 artículos, para el oficialismo, con el referéndum, la oposición tiene otro objetivo político. Este es un referéndum antigobierno disfrazado de un referéndum contra una ley. Ninguno de los tres compañeros que nos candidateamos a la presidencia vamos a perder de vista que de acá al 5 de diciembre, pero sobre todo de acá a marzo de abril, no hay ninguna tarea más importante que construir esta nueva mayoría. Una nueva mayoría contra una derecha conservadora que colocó su peor cara en la LUC. Acá lo que hay es un proyecto de ley que tiene 135 artículos que han sido imputados. Es más, te voy a decir. Que si caen es una derrota para el gobierno y ustedes saben. Bueno, las interpretaciones políticas son todas así, pero a ver, te voy a decir una cosa. La LUC seguirá vigente después que gane el sí. Porque la LUC tiene 476 artículos y solo se están cuestionando 135. Sí. ¿No? Entonces, tampoco es una cuestión que vos decís, esto es tirar abajo todo lo que llevó adelante el gobierno, pero yo incluso hay artículos de la LUC que los voté porque creí que estaban bien. Ganamos el derecho todos los ciudadanos de ser legisladores por un día.
Porque un referéndum es ser legislador por un día. Hoy está toda la ciudadanía convocada, independientemente de qué partido sea, a decir si 135 artículos generan soluciones o generan problemas, por la afirmativa o por la negativa. Pero eso es creer que la gente sabe lo que dicen estos 135 artículos. No, las encuestas están diciendo de que la gente tiene un alto desconocimiento. Ahora, lo que me parece raro es que los que defendían la LUC decían que la gente los apoyaba. ¿Y apoya algo la gente sin conocerlo? No, probablemente no. Y bueno, entonces, el gobierno dice, la LUC es popular. Parece ser difícil que sea popular si la gente no la conoce. Entonces yo creo que hoy la gente conoce más la ley y va a conocer más la ley cuando se fije el referéndum, probablemente después de esta campaña de recolección de firmas y después de esta campaña que se va a hacer. Ahora sí, empecemos la campaña por el sí, porque la LUC no es Uruguay. Y cuando se dice que esta ley no es Uruguay, es cuando sentí la necesidad de venir a contarles por qué sí esta ley es Uruguay. Con el presidente de la República, en campaña electoral, recorrimos a lo largo y ancho de este país, primero escuchando lo que compatriotas de todos lados nos trasladaban como preocupación, nos decían como aportes, pero había algunos temas que se repetían. La situación de inseguridad. Por eso la ley de urgente consideración tiene un capítulo destinado precisamente a considerar un tema que era angustiante en la sociedad uruguaya. Como sea, lo cierto es que por lo menos por ahora a la gente en la calle le cuesta profundizar en lo que se va a someter a referéndum. ¿Ustedes quieren que se mantenga la LUC? Por supuesto. ¿Por qué? Porque sí, porque es importantísimo para este gobierno y para la ciudadanía en general. ¿Vos tenés leído los artículos? Los 135 que se quieren derogar. Sí, los tenemos leídos, todos. Por ejemplo, en materia de seguridad. Yo no quiero que se derogue la LUC porque en materia de seguridad es lo más importante de toda la LUC, me parece. ¿Qué hay ahí que se va a derogar, por ejemplo? El Frente Amplio quiere derogar porque no quiere que la gente esté presa. El que cometió un delito tiene que estar preso. En materia de seguridad, ¿no te acordás de alguna otra cosa más que vos quieras que se mantenga y que no se mantenga? Quiero que se mantenga todo en seguridad, más que en ningún otro punto. Es importante que estén informados. ¿Votaste a este gobierno? ¿Votaste a la oposición? No voté ninguno. No votaste a ninguno. Estabas en una zona muy indefinida. Sí. Viste un acta y dije... Y me arrimé a ver qué. ¿Conocés la LUC? No tengo ni idea. ¿Y sabés cómo vas a votar? No, pero me voy a asesorar. ¿La vas a leer? Y capaz que sí. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué te parece bueno de lo que se quiere impugnar que se mantenga? Muy importante. Es que me estás matando. ¿Los conocés? ¿Los leíste? ¿Los Sí, los leí. Estoy de acuerdo. Y por ejemplo, en materia de seguridad, Estoy de acuerdo. ¿qué hay ahí que te gusta? Mayor respaldo a la policía. ¿No crees que haya un peligro que la policía cometa desbordes ni nada de eso? No creo, no. ¿Vos sos votante del gobierno, de la coalición del gobierno? Sí. ¿Y militante? No. ¿La LUC, te la leíste? No. ¿Vas a votar para que se mantenga o para que se derogue? Yo creo que sí. Voy a votar porque... Por disciplina partidaria nomás. Sí, porque en el fondo me parece que hay mucho blanco ahí. Y voy a hacerlo. Pero Vas a apoyar a tu partido, en definitiva, creo que sí, porque... No sabés lo que dice, ¿no? No sabés lo que dice, lo que se quiere derogar. No, así, informado por lo que dicen ellos. Estoy de acuerdo que hay que derogarlo y chao. Y me parece que eso de poner más años de cárcel no resuelve. Esto se está agravando, todos los días son muertos, entonces esto se está pudriendo suavemente y no nos damos cuenta. ¿Vos tenés claro lo que dice la LUC ahí? ¿Dice agravamiento de pena? Sí, aumenta las penas y eso. ¿Vos la leíste o simplemente...? Yo he leído algunas cosas, no todas. Apoyar la derogación de la LUC. Exacto. Era un paquete que nadie de la población, ni blanco, ni colorado, ni la multicolor,
la sabía. Después tuvieron muy poco tiempo de discutirla. El que vos andes por la calle, que por ejemplo acá no podemos andar sin documento de identidad, es medio complicado que te estén pidiendo. Eso te molesta, la identificación. Me molesta. En tema de seguridad, creo que la entrada de la policía sin permiso en las horas nocturnas de repente. ¿En dónde? Eso no está pero en las acacias. ¿Yo que viví en las acacias? No, pero eso no está en la LUC, eso está en la LUC. No, eso se va a votar sí en el caso de que se derogue la ley. ¿Entendés? Con el voto. Estando Van a seguros, poder entrar a tu compañeras y casa. compañeros, Si que se el año deroga- 2022, si se deroga. a pesar de las dificultades, Si se deroga la ley, ¿van a poder entrar en tu casa? pero que las vamos a Sin romper. permiso, El y sin cerco permiso, mediático en el cual sin autorización del vamos a fiscal, triunfar. del juez. Simplemente porque el gobierno en este momento tiene demasiado poder y se lo toma. Por encima de que, mal o bien, el Frente Amplio tuvo el 50% de los votos, 49,99. Entonces, la derogación de la LUC, ¿en qué forma incidiría en eso? Más bien psicológicamente. O sea, Una derrota para el gobierno sería. no, sería una ubicación para el gobierno, que no tienen el derecho de hacer lo que quieren absolutamente. Yo siento una mezcla de frustración con resignación y digo, porque hacemos este laburo, vos te estudiás los artículos, hablas con los especialistas y la doña te dice no, porque si se deroga te van a entrar a tu casa sin orden de fiscal. ¿Y dónde sacan estas cosas, no? Y bueno, y el señor está diciendo algo que es una gran verdad del final, ¿no? Dice, bueno, hay que ponerle un freno a este gobierno. ¿Y la LUC? Bueno, pero es un tema político. Acá esto es a favor o en contra del gobierno. Pablo Mieres lo veníamos diciendo el otro día. hace tiempo que Sí. esto es un tema de camisetas. Sí, claro, yo leo toda la LUC. Vos le preguntas, ¿leíste la LUC? No. Y Y bueno, está. ¿Qué vamos a hacer? Yo qué sé. No debería ser así, porque en rigor el referéndum es, ¿estás de acuerdo con estos artículos, sí o no? Pero en la práctica, y sabemos que me parece que lo que menos va a pesar son los artículos y va a pesar más el espíritu de la opinión pública a favor o en contra del gobierno, dedito para arriba o dedito para abajo, ¿no? Sí. Y bueno, es que las verdaderas razones para la gente para votar no están en leer estos artículos, sino en los apoyos políticos que se dan. Y vamos a ver justamente qué es lo que puede ocurrir, porque Claro. hay encuestas que se han difundido, ¿no? Falta mucho, hay una cantidad impresionante de indecisos, pero fíjense, está la última encuesta de Cifra y Sí, dice de que esta semana, sí. 48% hoy votaría por mantener esos artículos, Sí. un 41% votaría por derogarlos, ¿no? Y el 11% son los indecisos, pero acá lo importante es que para que se derogue los impulsores del referéndum tienen que llegar al 50%. Dicho de otra manera, si el derogar fuera 48 y estos fueran 42, no se deroga. No se deroga. O sea, tienen que superar el 50 más uno de los votos. O sea, es difícil, tendría que captar a la mayor parte de los indecisos, pero puede correr mucha agua bajo el puente de acá entonces. Quiero destacar una cosa, hay mucho menos grieta acá en Uruguay de lo que parece. Cuando veíamos la imagen de Pacha Sánchez, que me recibió en su despacho, con un termo con la bandera de Uruguay, es un termo que le regaló la calle y él lo quiere mucho, lo aprecia mucho ese termo. Y el gesto que tuvo la calle en regalarle Y a la ese calle termo. también. Y bueno, por lo menos el gesto lo está aprecia bien, y está lo puso ahí delante en la nota. Yo creo que esas cosas hacen bien, como hacen mal otras cosas que vimos en el informe, como el spot, como algunas arengas, ¿no? Del propio Fernando Pereira, ¿no? Lo peor de la derecha en la LUC. Desdramatizar el son asunto. actos, Sí, son actos, pero es el discurso que permea después y deben tener una responsabilidad nuestros principales líderes políticos. Como Botana, ¿está? Diciendo no vamos a poder salir de la calle si se deroga el LUC. Digo, por favor, ¿no? Sí, no es Tienen que dar el responsable. ejemplo. Ahí está. Bueno, tenés trabajo para dentro de 2 semanitas con otros capítulos La de la LUC. felicidad que tengo de que es mi último informe del año, no se las puedo explicar. Y bueno, claro, ya tenés temas, ¿no? Otro capítulo de la LUC para dentro de unas semanas. Gracias, bicho.